Para mí el arte, la literatura, en mi caso como autor, es una necesidad. O sea, yo escribo mis poemas buenos y malos porque mi alma grita el poema. Mi abuela, que también que era parte de este hogar lector, ella decidió ir donde mí, pues dice, vos sabes leer tanto y sabes de escribir. A ver, escribe este rato un poema. Entonces me hace que escriba el poema, sí. O sea, se sentó ahí al lado mío a esperar Qué a linda, que termine de escribir abuela. el poema. Entonces de ahí yo me di cuenta que había una puerta abierta hacia la poesía. Resulta pues que después de que le rescató, la mantarraya con otras mantarrayas regresan como para agradecerle y se hacen amigos y van nadando. Pero no termina ahí. La cuestión es que, y eso está en el cuento, que él vuelve en 2 o 3 ocasiones y cada vez que vuelve, la mantarraya aparecía. AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un saludo cordial, queridos amigos. Bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar sobre creación literaria, pero también sobre los desafíos que el tema de la inteligencia artificial está creando. Hay a veces editoriales que se quejan de que ya no saben si los libros que les llegan fueron escritos por los autores o fueron hechos en base a ChatGPT o a cualquiera de los otros espacios, diríamos, o instrumentos que nos proporciona la inteligencia artificial. ¿Puede la creatividad humana, la imaginación, ser superada por la inteligencia artificial? Esta es una de las grandes preguntas que queremos plantearnos el día de hoy. Trataremos la importancia de la creación literaria como expresión no solamente cultural, sino también educativa, que preserva la memoria de los pueblos. La literatura puede transformar cada novela, cada cuento, ser una especie de reflejo del alma, diríamos así. Pero hoy la inteligencia artificial nos sorprende con creaciones de textos y contenidos con estilo y forma, pero nos queda la duda si estos textos tienen o no tienen alma. Ahí está la gran disyuntiva. Y queremos el día de hoy empezar entrevistando y conversando con Santiago Vázquez. Es director general de Chacana Editorial, tiene una licenciatura en comunicación organizacional y es especialista en proyectos de desarrollo. Tiene más de 15 años de experiencia en creación literaria y más de 25 obras publicadas por Chacana Editorial. Se desempeña como escritor, docente, editor, productor audiovisual, fotógrafo, diseñador, gestor de proyectos. No sé qué no hace usted. Santiago es autor de cuentos como El viaje del señor Thomas, Invisibles, Retorno, Esta guerra termina hoy, Limonada, entre otros. Bienvenido, Santiago. Un gusto, un placer realmente acompañarlos. Gracias, querida Rosalía, por este espacio. Fabuloso tema. Creo que has mencionado cosas muy valiosas sobre la inteligencia artificial y cómo puede opacar tal vez o contrarrestar la lógica de la creatividad. Y hay algunas cositas que se pueden ir diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir frente a estos desafíos que están planteados ya? Porque no es una cosa que nos viene, ya está entre nosotros. Y yo creo que cada vez las inteligencias artificiales van superando mucho el cómo nos pensamos a nosotros mismos, o sea, más bien las potencialidades, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que vienen haciendo, al menos en el lado gráfico, ya es sorprendente. Igual en cuanto a texto, ya casi es indetectable. Y ahí viene la pregunta, creo yo, que es la más importante del para qué hacemos las cosas. Usted mencionaba algo muy valioso hace un momento sobre la idea del arte que topa el alma. Yo en clases a mis estudiantes siempre les decía, tratando de encontrar esa definición de arte que es tan ambigua, tan compleja, tan amplia, tan imposible de definir, casi como la idea de Dios, ¿no? Que tampoco se puede definir. Les decía, arte es, bueno, una actividad humana que busca generar una sensación estética, pero que esa sensación estética va a lograr siempre que el espíritu se expanda. Y ahí creo que está la barrera que tal vez, quiero creer, tal vez, nunca va a superar sí. la inteligencia artificial. O sea, he visto ejercicios, de hecho tuve la oportunidad de compartir con María Eugenia Lazo un conversatorio en Riobamba, en la Spoch, y ella hablaba justamente mostraba cómo uno le puede poner un texto, por ejemplo, de Borges, de Cortázar, Cervantes, y pedirle a la inteligencia artificial, analiza este estilo y replica algunos elementos. Ahí le daba la vuelta y salía un texto muy a lo Borges, muy a lo Cortázar. Muy aceptable, diríamos. Totalmente, ¿no? Que al lector tal vez no tan enterado le puede confundir totalmente. Por supuesto. Entonces, y ahí venía esta idea de, a ver, si el estilo es replicable, si el tema es replicable, si el contenido, la forma, etcétera, son replicables, ¿dónde queda el humano? Y ahí venía, yo justo pensaba en esta respuesta de el humano está en el para qué, ¿no? O sea, el humano está en el propósito. En el propósito. En la maestría de escritura creativa en la UNIR discutíamos mucho las teorías sobre cómo clasificar textos.
Entonces, claro, una de las más usadas ahora, y justo en clase, incluso en el tema de bachillerato internacional, se propone usar esta dinámica de clasificar los textos en literarios o no literarios. ¿Y dónde está la diferencia? Nuevamente en el propósito. Entonces, por ejemplo, una crónica puede ser muy bien escrita, puede parecer un cuento, puede parecer una novela, pero el propósito es uno: informar, contar, hablar de la realidad. En cambio, en una crónica o un texto, un cuento, su propósito es distinto. Y ahí venía esta idea que para mí radica en la expansión del alma humana, no tanto en la belleza, que siempre será discutible los estándares y demás, o no tanto incluso las formas, sino más bien el cómo logramos hacer que esa obra tope nuestra alma y nuestro espíritu y se expanda, ¿no? Entonces yo decía, ahí está la diferencia. Mis alumnos igual les decía muchísimo, miren, no me interesa, o sea, me hacen perder el tiempo si reviso un ensayo hecho por ChatGPT. Acá la idea del ensayo está en que yo corregirles y que ustedes aprendan a escribir, aprendan un proceso lógico de pensamiento. Porque no deben escribir para la nota, ¿no? Sino es un proceso de aprendizaje, de creación literaria. Ahora, siempre es preocupante, sobre todo Santiago, cuando vemos que la inteligencia artificial se alimenta a sí misma y se alimenta de todo lo que nosotros le ponemos allí. Entonces, al comienzo vamos a encontrar cosas un poco que no están bien hechas, pero de a poco o de a mucho se van generando textos realmente magistrales, inclusive por parte de esta inteligencia artificial, que va llegando a extremos tales en que, y ahí le quiero hacer la pregunta como editor, cuando a usted le llega un texto para que lo edite, ¿cómo lo diferencia? ¿Cómo sabe que no está escrito? Porque claro, si es que alguien es transparente, le debería decir, esto lo hice con ayuda de ChatGPT, ¿no? Pero no le van a decir probablemente los autores esto. Es muy complejo, es muy, muy complejo. Como decía, incluso bueno, en el ámbito educativo era un poquito más fácil, porque uno sabe cómo hablan sus estudiantes. Así es, Ajá, sí. Entonces es como, mijo, creo que esta palabra tú no sabes qué significa. Y ya ahí caían y uno se daba cuenta. Pero ya al nivel más grande, ya a nivel profesional, digamos, al nivel ya de adultos, se vuelve mucho más complejo, y más aún cuando las obras son de gente que uno no conoce, ¿no? Y ahí se vuelve muy difícil, es cierto. Pero yo vuelvo siempre mucho nuevamente al punto del propósito. Y me gusta mucho con las personas con las que he trabajado, Dios gracias, siempre he tenido la oportunidad de ser muy franco, muy honesto, muy transparente, y más allá del autor o más allá de la obra, conectar con la calidad humana de las personas. Ahí he tenido la bendición de trabajar con humanos muy honestos, muy transparentes, y nunca toparme con estos temas. Y de hecho, en algunos casos ha pasado, ¿no? Que dicen, sí, mira, sabes que yo escribí, lo hice revisar por una IA y no pasa, o sea, dale. O sea, yo creo que son herramientas que van a servir. Y volvemos a los para qué, ¿no? Los propósitos. Entonces yo digo, ¿qué gano yo como autor? Más allá de tal vez, ojalá mucho dinero, pero ¿qué gano yo como fingirme autor ofreciendo a una editorial un poema, un cuento hecho por ChatGPT? Claro, y después cuando le invitan al autor de Marras a que presente su libro, a que participe en un conversatorio, pues allí van a empezar los problemas, ¿no es cierto? O sea que se descubrirá en algún momento al impostor. Exacto. Esto es algo que cortas, es ¿no? importante decirlo, ¿no? Exacto. El impostor va a ser descubierto y finalmente lo que quedará son lo que los seres humanos honestos, frontales, decentes lo están haciendo. Nos referimos al ámbito literario, pero podríamos extenderlo a cualquier otra área del accionar humano, ¿no? Y volvemos otra vez nuevamente a ese propósito. Entonces yo decía, por ejemplo, para mí el arte, la literatura, en mi caso como autor, es una necesidad. O sea, yo escribo mis poemas buenos y malos porque mi alma grita el poema. ¿Sí? Bueno, en Girándula un poco a veces escribimos los textos, no voy a decir bajo pedido, pero sí con una temática, ¿no? Este año vamos a hablar de los minilibros que Girándula regala sobre migración, etcétera, etcétera. Hemos coincidido en algunas colecciones. Y claro, ahí pero a la final es un grito del alma que quiere salir. Y puede salir en un prompt muy bonito que luego ChatGPT creará una obra, pero a la final el texto que yo entregue al mundo no es mío, y yo lo sé, y al yo saberlo creo que hay un peso muy grande. Entonces ahí como esa invitación a los autores, como digo, uno puede volverse famoso, pero a la final va a caer, ¿no? De un plomazo va a caer, pero cuando el arte, que quiere topar almas, que quiere trascender, que quiere expandir espíritus, tiene que salir del alma, tiene que salir del corazón, y eso, por ahora, las inteligencias artificiales no lo tienen, no lo sabemos si luego. Leí hace poco un libro
de Sábato, una especie de diario que hace de su último viaje, sus últimos viajes a España, y él decía, hay una diferencia entre el alma, el espíritu, ¿no? Y decía, el alma es lo que nos diferencia realmente, lo que nos vuelve, porque se dice tenemos cuerpo, espíritu, y él diferenciaba y decía alma también, ¿no? Entonces me encanta esa similaridad en cuanto a la percepción de que el alma es lo que permanece. Ahora, ustedes en Chacana y también, por supuesto, en el ejercicio profesional, en la docencia, tienen una serie de talleres, ¿no? De formación, de capacitación, sobre todo para jóvenes autores. ¿Cómo están percibiendo lo que ellos sienten, lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren decir, precisamente en base a la expresión literaria? Creo que hay una, como digo, o sea, es bonito ver cómo la necesidad de expresión persiste, a pesar de... actualmente es súper complejo el mundo porque vivimos en ya una dinámica en el que la inmediatez ha trascendido, ¿no? O sea, yo digo, bueno, desde Monterroso, el cuento de 7 palabras, a hoy en día no resistir más de 15 o 10 segundos en una pantalla, nuestros niveles de atención son sumamente limitados, sumamente cortos. Y dispersos totalmente. Muy dispersos, ¿no? Los estudiantes, los chicos, los jóvenes, nosotros mismos ya nos cuesta tanto, ya no sabemos esperar. Y eso ha trascendido también bastante al ámbito de la creación. Dejando un ratito de lado la literatura, lo veo mucho en la ilustración, por ejemplo, en amigos ilustradores que me comentan, mira, dar un taller de pintura hoy es casi imposible, porque los chicos quieren ver las cosas ya. Y como ahora hay una serie de herramientas que se utilizan y que a uno le salen de propaganda en cualquier momento, ¿no? Usted postea algo en Instagram y de pronto ya le sale una propaganda de cómo dibujar bien, ¿no? De cómo hacer las cosas, y es inmediato. Y la gente ya no sabe esperar. Ya no vivimos los procesos, ya no vivimos de la espera, la paciencia. Entonces, eso es súper fuerte y súper grave. Y la creación literaria, de alguna forma, es paciencia. Hay una frase de unos par de versos de Julio Pasos en un poema que se llama Café, que habla justo sobre el tiempo, ¿no? Los granos de café en el tiesto, dice, es paciencia, paciencia honda. Esa paciencia honda ya no existe, ya no está en honda. Bueno, hay que cultivarla, ¿no? Hay que cultivarla. Y esto con las nuevas generaciones es el gran desafío. Es el gran desafío. Ahora, como autor, ¿cómo se siente con todas las obras y con el alcance que han tenido y la receptividad que han tenido, las suyas, las propias? Las mías nos ha ido bien, estoy muy contento. La gran parte de mis textos han sido como parte de las colecciones de Girándula, en los minilibros. Y siempre es lindo encontrar la sonrisa y el brillo en los ojos de los guaguas cuando uno les lee algo o encuentran, ¿no? Me falta mucha trayectoria, envidio mucho a Leonor, envidio mucho a Edna, a María Alejandra también, o sea que claro, el público ya las reconoce y se lanzan a tomarse fotos. No es mi caso, pero par de veces me ha pasado y cuando ha pasado es lindo, ¿no? Un día, claro, estábamos con Ale en una maratón del cuento, yo estaba de fotógrafo tomándole fotos de una presentación y vino un niño a pedirnos una foto y claro, yo pensaba que era para ella y no, me dijo, no, yo tomé contigo porque tenías mi libro. Fue como, wow, qué hermoso. Y como digo, es esa gratificación del decir, algo estoy haciendo bien, no en las letras, sino en las almas, en los espíritus de las personas y principalmente de los niños. Entonces, por ahí ha sido muy lindo, ¿no? Entonces, claro, ahora Ecuador tiene muy buenos momentos en el tema de literatura infantil, pues efectivamente compartimos en Girándula y vemos nombres que están alcanzando ya espacios que parecía a los que los ecuatorianos no iban a llegar. Pero es maravilloso y la literatura infantil tal vez está consiguiendo lo que otros géneros no lo hacen. Aunque de alguna forma la literatura en general a secas, sí. Sobre todo femenina, digamos, de así mujeres, es, en España, viene trascendiendo claro, España, ¿no? Y tenemos, va trascendiendo la ilustración también, tenemos por ahí a Sozapato, a Camiluna, que han ido rompiendo, ¿no? O sea, yo creo que me encanta el ver cómo Ecuador de alguna forma empieza a trascender. A sonar. Me gusta mucho, siempre vamos a terminar refiriéndonos al deporte de alguna forma, pero creo que de alguna forma los grandes nombres referentes en el deporte nos posicionan y de alguna forma van jalando todos hacia arriba. Qué bueno, ¿eh? Y de ahí también, claro, de pronto Ecuador ya existe y Ecuador no solo juega fútbol, no solo gana maratones, no solo gana boxeo, sino que también escribe, también ilustra, también produce cine, también hace fotografía. Chocolate de la mejor calidad. Entonces, yo digo ahí como que hubo hace unos años algunas políticas públicas que ojalá se puedan retomar, que tienen que ver con y los artistas estamos inmiscuidos, que tienen que ver con la identidad y con el orgullo. No estoy seguro si es Osvaldo Hurtado o
se me fue. Pero en alguna de sus obras, él, en un ensayo, creo que es de las costumbres de los ecuatorianos, él menciona un estudio que se hizo. Yo recuerdo cuando niño que me entrevistaron sobre ese tema, me hicieron la encuesta, y gran parte de los niños de mi generación, que hoy tenemos 30 años, casi el 70% habría preferido nacer fuera. Es terrible. Es horrible, eso, sí. es horrible. Y de pronto, claro, llegan una serie de políticas que dicen el Ecuador vale, primero lo nuestro, llega un equipo de fútbol que clasifica un mundial, ganamos medallas de oro, jugadores nuestros están ganando los grandes torneos, nuestros Carapaz, autores, claro, entonces, fenómeno. nuestros autores ganamos hace poco el Mundial de Escritura, hace unos 3 años creo, en pandemia. Hemos tenido seguro. Ya 2 autoras que ganan el Cervantes Chico, Por ejemplo, diríamos, ¿no? Entonces yo digo, de pronto Ecuador empieza a sonar, ¿no? Y algo que yo les envidio mucho a los peruanos es cómo lograron posicionar su gastronomía a nivel mundial, y una sana envidia, ¿no? El ceviche es ecuatoriano. Entonces yo digo hay que recuperar esas cosas. Pero está posicionándose el Ecuador en gastronomía también, entonces, eso es importante. Hay que recuperar nuestra identidad, porque en ese momento todo lo que hagamos va a ser mucho más fuerte. El momento en que nosotros aprendamos a amarnos, vamos a empezar a amar lo que hacemos, lo que somos, y ahí vamos a trascender mucho más. Y el arte es para eso. Le cuento, en gastronomía, hace unos años, estaba en un restaurante en San Francisco y encontré en la carta 3 platos con denominación de origen ecuatoriana, camarones ecuatorianos, atún ecuatoriano y chocolate ecuatoriano. Entonces, imagínense, en la misma carta. Eso decimos ya es bastante, ¿no? Exacto, Cuando uno va a Santiago de Chile, sabe que los mejores camarones, se dicen, son camarones ecuatorianos, ¿no? Entonces, hermoso. Hay que cultivar ese orgullo, y parte de ese orgullo nos lo trae la literatura. Gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Ha sido muy ilustrativo conversar desde los temas de la inteligencia artificial y la creatividad hasta lo que hace Santiago en su día a día. Y queremos agradecerle su presencia. Con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa. Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre creación literaria. Algo hemos tocado también el tema de inteligencia artificial, pero sobre todo nos interesa la creación literaria. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a Rocío Soria. Ella es escritora, tiene formación académica en comunicación social con estudios de posgrado en edición de medios impresos e historia del arte ecuatoriano, y también en literatura infantil y juvenil. Ha publicado algunas obras como Huella Conceptual, El Cuerpo del Hijo, Isadora, Deterioro y Pelotón de Fusilamiento. Ha obtenido algunos reconocimientos como Premio Nacional Ileana Espinel, una mención en el Premio Jorge Carrera Andrade, y finalmente en el 2024 ganó el Premio Jorge Carrera Andrade. Su poesía ha sido recogida en antologías nacionales e internacionales. Bienvenida, Rocío, a este programa. Tal vez empecemos por cuándo empieza a sentir que lo suyo es la creación literaria, porque veo que estudia comunicación social, historia del arte, en fin, pero la vemos más en el ámbito de la literatura. En la literatura. Bueno, desde niña me di cuenta de que eso estaba ocurriendo porque tenía un hogar lector. Tuve la suerte, ¿no? Eso de es tener una suerte enorme. unos padres que eran maestros, entonces ellos se dedicaban siempre a leer. Era como una actividad que ellos tenían de una manera natural. Entonces siempre pasaban leyendo. Casi no veíamos tele, casi no hacíamos otra cosa más que leer. Entonces eso se dio como una respuesta también, pues, ante esa actividad lectora, esto de la escritura. Las ganas de escribir. Las ganas de escribir, las ganas de responder esos mensajes, y también de sentirme que yo también voy a ver si es que intento, ¿Y ¿no? con qué empezó? Empecé escribiendo con poesía. Yeah. Bueno, siempre creo que me he identificado más con la cuestión de la poesía. Entonces, lo que pasó es que había un concurso en la revista La Cometa, que es una revista, bueno, pues tradicional, que había hace años, era, claro. Infantil. Para niños, sí. Entonces, convocaron un concurso para poesía, ¿no? A los niños. Entonces, mi abuela, que era parte de este hogar lector, ella decidió ir donde mí, pues dice, vos sabes leer tanto y sabes escribir. A ver, escribe este rato un poema. Entonces me hace que escriba el poema, sí. O sea, se sentó ahí al lado mío a esperar Qué a linda, que termine abuela. de escribir el poema. Entonces de ahí yo me di cuenta que había una puerta abierta hacia la poesía, y que podía hacerlo. Y mandó el poema. Mandamos el poema, sí, y después había resultado que quedó en un tercer lugar. Muy Entonces bien. Dije, wow, quedó en un tercer lugar. ¿Y tenías cuántos años? Tenía 7 años, bueno. era chiquita, ajá. Eso fue lo que Bueno, entonces ocurrió. Eso fue una vocación de por vida. Sin embargo, estudia otras cosas. Sí, estudié diseño gráfico porque me gustaba mucho esta cuestión también de un poco dibujar, de un poco la creatividad, pero lo que yo siempre quise hacer fue estudiar literatura.
Ese era el mayor sueño, eso era lo que yo quería hacer apenas salí del colegio. Sin embargo, mi papi decía, no. Con eso no vas a poder vivir. No vas a vivir eso. Entonces me dijo que estudiara medicina. Estuve estudiando medicina. También. Estudié medicina 1 año, estaba ahí dándome las vueltas en la facultad, que me ha servido mucho porque es algo que sí me apasiona. No he terminado la carrera, pero a mí me encanta seguir con el tema médico, con estas cuestiones, con el tema del cuerpo sobre todo. Y luego sí, cuando terminé diseño gráfico, que ya era una cosa que había empezado, tenía que concluir, entonces de ahí sí fui a la Facultad de Comunicación Social y ahí sí era como algo que en realidad como disfrutaba, me gustaba y yo quería estar ahí y me encantaba, la verdad es que me encantaba. Ahora, ¿vive de la literatura o no es posible? No es posible vivir de la literatura. O sea que el papá tenía razón, ¿no? Tenía razón. O sea que buscar actividades colaterales. Sí, entonces lo que he hecho profesionalmente para ganarme la vida ha sido comunicación. Entonces lo que hago, en lo que he estado metida siempre, y la vida como que a uno le vuelve al camino que debió estar. Entonces fui comunicadora social en el Hospital Eugenio Espejo. Entonces ahí disfruté aunando todos esos conocimientos. ¿Eh? Sí, y yo lo disfrutaba. De hecho, recién me acordaba que los viernes había docencia. Siempre estaban los médicos ahí enseñando los casos clínicos. Entonces yo decía, ¿puedo ir a hacer cobertura? Entonces el jefe decía, claro, anda. Entonces yo disfrutaba, me encantaba estar haciendo cobertura ahí y ver los casos clínicos, que no sé qué, que había pasado esto. Entonces me encantaba. ¿Y eso ha alimentado la literatura también? Sí. Una de las maneras creo que de sobrevivir a estar en este ambiente hospitalario, que de por sí es duro porque pasan cosas, ¿no? Entonces fue la literatura. Qué bueno que la tuve tan a la mano, tan cercana, para poder de esa manera salvarme. Muchos autores hablan de la salvación. Justo estaba leyendo uno de los últimos libros de Sábato y decía, que él tenía un carácter depresivo, ¿no? Y que si es que no habría sido por la literatura se moría a lo mejor. Y él tuvo una carrera científica, ¿no? Fue físico. Pero ahora estamos ante otras alternativas, ante otros, diríamos, enfrentamientos, como el tema de la inteligencia artificial y la creatividad. ¿Cómo lo mira desde su punto de vista como creadora, pero también como comunicadora? Bueno, es una herramienta, ¿no? Como cualquier otro recurso literario de desbloqueo, por ejemplo, entonces sirve, ¿no? A veces, para hacer algún plan, alguna cuestión que sea como más técnica, entonces la utilizo. ¿Va al ChatGPT? Sí, voy al ChatGPT. Pero la otra vez tenía curiosidad, porque generalmente los poemas que yo escribo no tienen, tienen otro tipo de pausas, no utilizo signos de puntuación. Entonces digo, a ver, ¿cómo quedará? Voy a meter un poema y voy a ver qué dice la inteligencia artificial, ponle puntuación, le digo. Y le pone puntuación, pero yo sentía que no. ¿No le gustaba? No, sentí que... es otra cosa, porque cuando se le da el ritmo es como la respiración, ¿no? Como la voz del autor, como el pensamiento que tiene que tener un ritmo interno, digo. Sí. No importa que no lo tenga externamente, pero internamente debe tener un ritmo. Ajá, entonces vi que no tiene ese... no puede poner el cuerpo porque pero ¿no le ha pasado que alguna gente de pronto llega con un escrito y finalmente es producto de inteligencia artificial y no de la inteligencia humana? Sí, sobre todo cuando estaba ejerciendo la docencia, yo me daba cuenta, decía, esto está demasiado perfecto, esto que me presentaron está así, sí. pero me daba cuenta, ¿no? Decía, no, esto es hecho con inteligencia artificial, y les decía, no importa que utilicen la inteligencia artificial. Pero tienen que decirlo. Sí, tienen que decirlo, y además yo lo que hacía para evitar un poco esto era trabajar en el aula, entonces decía, a ver, ahorita vamos a hacer, manuscrito, cero celulares. Claro, decían, hay que volver a las viejas prácticas, ¿no? Y decían, lectura, expresión oral y manuscrito. Decía, me da trabajo, dice, hace tanto tiempo que no escribo, decían los chicos, ¿no? Que me siento torpe con la mano. Entonces sí, pues, ¿no? Ellos están tan acostumbrados a la cuestión digital. Dicen que algunas conexiones cerebrales se activan con este movimiento. Con ese movimiento, ajá, sí. Entonces eso era lo que yo solía hacer, pero claro, es un recurso como para desbloquear, a veces puede dar ciertas ideas, a veces me sugiere lecturas, eso me pasó la semana anterior, estaba buscando alguna cosa y iba conversándole, preguntándole para ver qué me dice, y ahí me dice, no sé qué le puse, pero me sugiere a Sharon Olds. Entonces digo, Sharon Olds, no he leído a Sharon Olds. Entonces me pongo a buscar y encuentro y digo, ¡qué maravilla! Ahí sí, gracias, inteligencia artificial. Amor a la inteligencia artificial. Sí. Rocío, de esa niña que a los 7 años participa en un concurso impulsado por la abuela, a la Rocío actual,
¿Cómo te miras y qué han significado esos premios, esos reconocimientos literarios a lo largo de la vida? Creo que, bueno, he ido siguiendo el proceso así como a un ritmo no tan vertiginoso, he ido despacio. Como digo, andaba trabajando en el hospital, andaba haciendo otro tipo de actividades también con las personas, trabajando en comunidad. Entonces he ido haciéndolo despacio. Siento que ahora es un poco más, he encontrado como si dijéramos el estilo, ¿no? O la manera de decir las cosas. Ya es diferente como voy haciendo ahora, cómo voy construyendo el texto ahora, cómo voy jugando a veces de una manera así como muy lúdica. Entonces digo, a ver, me pongo retos, voy a hacer así, así y así. A ver, quiero ver cómo le haces. ¿Y escribes todos los días? Sí, procuro escribir todos los días. Ajá. A veces escribo más, a veces es como una época que está como muy rica, ¿no? Entonces tengo muchos elementos, he encontrado muchas cosas, he hecho muchos hallazgos que generalmente los hago mientras camino por la ciudad o mientras voy leyendo algo. Pero otras veces, en cambio, digo, no, creo que ahora no es el día. Pero sí intento escribir, aunque sea una línea, pero sí. ¿Y cuáles son los temas recurrentes? En mi caso creo que es este tema de la muerte, el tema del deterioro, el tema de la vejez, el tema del dolor, el tema de estas cuestiones que son como muy humanas, que siempre me han inquietado, porque bueno, tuve tanto el trabajo acá en estas instituciones de salud, como también los procesos de la vida, ¿no? de las personas que han convivido conmigo, que los he ido viendo cómo se han ido deteriorando, por ejemplo, con el tema del Alzheimer. Entonces, uno de los libros que yo escribo trata sobre este tema del Alzheimer y cómo, o sea, es vivencial, pues, ¿no? Porque eso fue lo que ocurrió. Entonces, estábamos poniendo el cuerpo entre mi madre y yo, por ejemplo, ¿no? Que ella estaba con su proceso, pero bueno, igual ahí la literatura estuvo así como muy a la mano para... Y tabla de salvación también. Sí, así es. Ajá. ¿Qué recomendarle a las nuevas generaciones que están angustiadas, que están con tanta incertidumbre, pero que al mismo tiempo tienen ganas de expresarse? Y claro, puede tergiversarse también con los temas tecnológicos y perderse el verdadero sentido de humanidad. ¿Qué decirles? Bueno, yo lo que suelo decir, ¿no? Les digo, si es que necesitan escribir, escríbanlo. Si es que están pasando por un proceso doloroso, vayan y escriban con sus propias palabras, no necesariamente como para alguien, sino con sus propias palabras. Para uno mismo primero, ¿no? Sí, sin el ánimo de agradarle a nadie además, ¿no? Entonces, si es que me presentan, sin el ánimo de que yo vaya a decir esto está lindo o esto está feo, no, pues, o sea, ser muy genuinos en lo que dicen. Entonces, al ser genuinos, yo creo que ahí no necesitarían mucho de estar utilizando este recurso, ¿no? ¿Qué digo? No tengo para qué preguntar qué digo, porque ya sé lo que voy a decir, porque es mío. Entonces la poesía es como una cuestión súper íntima, ¿no? Súper interna, entonces como que no desnudar el alma, ¿no? Claro, y la de uno mismo, entonces ahí como que estos recursos artificiales como que están de más, ¿no? Como que... Y siempre es bueno la lectura de los otros. ¿Recomiendas eso para los jóvenes creadores? Sí, es importantísimo la lectura de los otros, porque una no puede leerse a uno mismo, sino que tiene que leer a los demás. Oxigenarse, dejar un poco también a veces que madure el texto, ¿no? Sí, dejarlo ahí como si fuera vino, ¿no? Entonces para que fermente bien y para después ir y retomar el texto. Y volverlo a trabajar. Con nuevos elementos, con nuevas cosas, porque uno tiene muchas lecturas, entonces una vez que uno dejó el texto ahí descansando, con las lecturas que uno va cosechando, con las vivencias que uno va teniendo, entonces retomar ese texto y enriquecerlo. Entonces yo creo que es un trabajo, igual con el texto es un trabajo de nunca acabar, porque uno siempre va a tener estas lecturas, ¿no? Y son importantísimas estas lecturas a los demás. ¿Por qué las mariposas en el brazo? La mariposa en el brazo, porque mi libro se llama con el que gané el premio Jorge Carrera Andrade el año anterior, se llama Casa de Mariposas Negras. Y entonces, como un homenaje al libro, como un homenaje a mi mami, porque este libro trata sobre el tema del duelo. Yeah. Entonces, cuando mi madre ya tuvo que partir, entonces yo dije, no, o sea, me voy a tatuar una mariposa negra aquí, que es como un símbolo, ¿no? Como que con el que yo me he identificado mucho. Y claro, acá en el otro lado está la inicial de la letra de mi papi, entonces soy muy apegada a mis padres. Escribir es vital. Escribir es vital. Es una necesidad así urgente siempre.
siempre es una necesidad urgente y apremiante, y si es que eso no existiría, o sea, tocaría buscar la otra manera, ¿no? Quizá a través de la pintura, quizá a través de alguna... De la música, ¿no? Sí, pero siempre tiene que estar eso presente porque es una parte vital del ser humano. Así mantenemos la humanidad en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Sí, y así nos mantenemos también a veces como humildes, ¿no? Sin el ánimo de sentirnos como mejor, sino saber que siempre estamos aprendiendo, estamos en un continuo camino de aprendizaje que nunca termina. ¿Quiere leer algún pedacito? Sí, quisiera leer este de acá, porque es un libro al que le quiero mucho, que es Pelotón de Fusilamiento. Yo le había dicho que en este había trato el tema del Alzheimer, entonces como que lo quiero más, ¿no? Ya, como que me es más entrañable. Voy a ver algo que sea como cortito, sí. Entonces creo que el primero está como cortito. Perdón. Voy a leer los 2 primeros párrafos. Cuénteme, ¿qué fue primero? ¿El grito seguido de un crujido de huesos o el crujido de huesos seguido de un grito? ¿Qué fue primero? ¿La ausencia o el olvido? Me llamo Elizabeth, librada de lazo, soy la Virgen María, me duele mucho la cabeza, gritaba ella en la emergencia de la clínica, pero de eso han pasado un par de años. Qué lindo. Muchas gracias, Rocío. Gracias por compartir esos sentimientos con nosotros. Y queridos amigos, con ustedes regresamos luego de una pausa. Y seguimos hablando sobre creación literaria y sobre los recursos que nos trae la modernidad. Tenemos la suerte de contar con la presencia de María Elena Ordóñez. Ella es cofundadora de la Fundación Arcandina, tiene estudios de posgrado en Filosofía y Pensamiento Social, Literatura Hispanoamericana y Filología Hispánica. Es una educadora, guionista, directora de programas de televisión para niños y también escritora. Es creadora de la serie Arcandina y de sus populares personajes. Además, autora de cuentos infantiles, el último lo leí hace poquito, se llama Mi amiga la mantarraya, y sobre estos temas vamos a conversar. Bienvenida, María Elena, a este programa. Decía que había leído Mi amiga la mantarraya, pues que me encantó, y me encantaría que nos cuentes un poquito de tu proceso creativo, no solo de esta obra, sino en general. ¿Cómo trabajas los temas? Algunos son temas de la realidad, otros temas que tú has creado y personajes que has creado también. Bienvenida. Muchas gracias, qué lindo estar aquí en tu programa, Rosalía. La verdad es que los cuentos que yo creo siempre están basados en naturaleza y siempre me llevan a investigar sobre el tema que voy a escribir. Creo que de esa manera canalizo mi anhelo frustrado de ser o bióloga marina o bióloga, porque de esa manera pues siempre estoy investigando, ¿no? Entonces yo encuentro que el mundo de la naturaleza es un mundo fantástico, maravilloso, y que cuando lo conocemos, pues de allí nosotros sacamos las mejores ideas. Y por otro lado, me gusta mucho ver películas, entonces como que voy mezclando de las dos cosas, y sí, la mayoría están basados en hechos de la vida real, porque encuentro que ahí hay historias maravillosas que merecen ser contadas. Los personajes que me invento muchas veces aparecen cuando juego, porque todavía me gusta jugar, me gusta dramatizar. Hay que conservar ese espíritu siempre. Sí, definitivamente el juego es lo más creativo que hay. Entonces, a partir de eso es que salen los personajes. Así han salido todos los de Arcandina, por ejemplo. Sí, los de Arcandina salieron a partir primero de mucha investigación. De talleres con niños también, no, ¿verdad? No tanto, sino más bien yo investigando mucho, entrevistando, leyendo, realmente haciendo una inmersión profunda. También porque son mis animales favoritos, ¿no? De ahí fui también escogiendo, investigando. Inclusive la ratasura. La ratasura es un fenómeno muy particular porque no existía al comienzo. Pero y nosotros pues con Pablo siempre trabajábamos haciendo focus group, porque todos los trabajos consideramos que tenemos que ir a la audiencia principal, que nos digan cómo mejorar. Entonces, en ese focus group con niños vimos que hacía falta un villano.
¿Y qué tipo de villano tenía que ser? Entonces yo dije, bueno, tiene que representar aquel tema que para mí es un tema obsesivo que está presente, que es la basura. Claro. Entonces dije, bueno, Ratazura no tenía el nombre, pero decía, va a salir cantando, es una rata gorda que va a salir cantando, soy la rata que ama la basura, y me puse a cantar y dije, ahí está, Ratazura, la rata que ama la basura. Y resulta pues que este personaje resultó ser el más recordado, el más icónico. Claro. Exactamente, ¿no? O sea, y a mucha gente me dice, tiene que hacerse más bueno. Le digo, no. Es malo. Es malo porque así nació, esa es su esencia. O sea, él por basura puede hasta reforestar, que sí lo ha hecho, ¿no? Pero mantiene su característica porque de lo contrario sería como traicionar al personaje. Desnaturalizas al personaje. Exactamente. Pero yendo más allá y refiriéndonos a cuentos como Mi amiga la mantarraya, está basado en la realidad, ¿verdad? Porque tú mencionas inclusive a los personajes. Exactamente. Esa está basado en la historia real del buzo Roberto Ochoa, que pues, de Galápagos. Él es guayaquileño, pero él es un buzo profesional que siempre pues está trabajando mucho por la conservación del océano. Y en un evento pues nos conocimos y nos contó sobre esta experiencia en la que salvó a la mantarraya, ¿no? Entonces fue pues una experiencia lindísima escucharlo y fue así como que los dos al mismo instante dijimos, hagamos un cuento, perfecto. Sí. Entonces, en el cuento hay también investigación, porque por ejemplo, lo que las mantarrayas tienen, las ampollas Lorenzini, que les permiten guiarse, lo de las estaciones de limpieza, todo eso es producto de la investigación. Es real. Y es la pero es ficción en el cuento. Luego está también lo de la basura, cuando se encuentra con la tortuga, porque pues siempre hay que aprovechar cualquier espacio para difundir este mensaje de mira el impacto que causamos, ¿no? Nos importa y cada uno tiene que hacer su parte también. Exactamente, o sea, mira una basura qué tan lejos puede llegar, ¿no? Entonces, la historia es maravillosa porque no termina en el rescate, sino que resulta pues que después de que le rescató, la mantarraya con otras mantarrayas regresan como para agradecerle y se hacen amigos y van nadando. Pero no termina ahí. La cuestión es que, y eso está en el cuento, que él vuelve en 2 o 3 ocasiones y cada vez que vuelve la mantarraya aparecía. Lo reconoce. Lo reconoce y nadan. Entonces realmente es un vínculo maravilloso, ¿no? Y que se da muchas veces entre otras especies, no sé, chimpancés con gente que los ha cuidado, leones inclusive, y animales marinos, por supuesto, delfines. Exactamente. Uno pensaría que no es así, pero es así, ¿no? Entonces, y yo aproveché pues para incluir otros elementos, por ejemplo, el pez rémora, que son los que siempre están pegados a las mantarrayas, y dije, bueno, pues aquí que sea una historia de amistad, no solamente entre el buzo y Moby, sino también con el pequeño pez, una historia de superación, ¿no? Y así salió maravilloso. El cuento. Ahora, hemos estado hablando con otros autores también sobre el impacto de la inteligencia artificial. ¿Cómo consideras tú esto que estamos enfrentando ahora de la inteligencia artificial y la creatividad? Bueno, cuando ya la tuve que enfrentar al comienzo fue un terror, dije, Dios mío, me sentí amenazada. Pero ya empecé pues a conocerla, nos empezamos a hacer amigas y ahora encuentro que es una herramienta muy, muy útil. O sea, siempre y cuando uno tenga un propósito, ¿no? O sea, yo creo que con todo, pues, lo importante es el sentido y el propósito que nosotros tengamos al utilizarla. Y que haya transparencia también en la utilización de estos instrumentos. Claro. ¿Para qué utilizas tú la inteligencia artificial? Pues yo la utilizo muchísimo para investigar, para investigación, ¿no? Me facilita muchísimo el tiempo, ¿no? A veces también para corregir textos, ¿no? Es mucho más rápido en un momento y digo, mira aquí, esto se corrigió rápido, ¿no? Cosas, por ejemplo, sobre todo, que un oficio, que una carta, cosas así que no son tan creativas. No son tan creativas, ¿no es cierto? Pero luego de eso también estoy aprendiendo a usarla para ilustrar mis cuentos. Tengo una cantidad de cuentos muy queridos que no habían podido salir porque, pues, no hay a veces cómo conseguir un ilustrador, un diagramador. Que además compatibilice. Compatibiliza, además que hay que tener el presupuesto. Entonces ahorita descubrir que esta es una herramienta. Que lo puedes hacer tú misma. Que lo puedo hacer yo misma, exactamente como a mí me gusta, como quiero verlo. Es
Y para eso te una sirve la maravillosa. inteligencia artificial, increíble, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí. acompañar el proceso creativo. Exactamente, es como que yo no tengo tanta, bueno, no soy hábil para pintar, pero de pronto poder ver exactamente materializado mi cuento con lo que se está mostrando, pues, y claro, para también con Arcandina tengo muchas historias por contar, entonces para mí sí es una herramienta que creo que me puede ser de gran ayuda, ¿no? Te estaba por preguntar planes a futuro, pero ya casi nos estás diciendo. Bueno, tenemos nuestra nueva hija también que se llama Arcandina IA, que es la inteligencia artificial de Arcandina, que está enfocada en promover pues una cultura sostenible, dirigida a la familia, a los niños, a los educadores. Es una herramienta muy interactiva en la que nuestros personajes van a estar presentes. Interactuando con las personas que las consultan o les preguntan, ¿no? Por ejemplo, con el Jawi, el jaguar, pueden contar cuentos. Jawi les va guiando de qué manera los niños pueden escribir cuentos. Por ejemplo, el guardián verde puede dar apoyo escolar y toda la información a nivel de investigación. La Cori, todos los temas relacionados con el agua, con Galápagos, pues con todo lo que tiene que ver. Ratasura con todos los temas que tienen que ver con la basura, sí, con los residuos. Siempre está invitando a juegos, el juego de la suciedad que él llama. Sí. Pero en todo caso es una herramienta que pues va a representar para los padres la tranquilidad de que sus hijos puedan utilizar una herramienta así de manera segura. Porque si bien cuando yo escribo Ratasura seguirá siendo malo, con la IA no se puede. La IA tiene como líneas rojas, ¿no? Yeah. Hay temas que te dice yo no puedo escribir de eso, yo no puedo hablar de eso. Los villanos siempre terminan convertidos. Entonces, y así en muchos temas. Entonces, ¿no? Hay un elemento muy positivo allí. Hay un elemento muy positivo y exactamente es un tema que motiva pues a que los niños se pueden hacer las ilustraciones con los personajes en diferentes situaciones, o sea, es lindo verlos a los personajes haciendo cosas locas, pero sobre todo, además de brindar el apoyo, la investigación, es esto, ¿no? Que es una herramienta segura en la que los niños podrán hacer muchas cosas y con líneas rojas. ¿Cómo trabajas el tema de la seguridad? ¿Con controles? No, digamos, toda la plataforma está como diseñada como con ciertas líneas que no se pueden pasar. Fueron establecidas desde el comienzo, por ustedes. Sí, y por Albright, que es nuestro socio quien está desarrollando toda la tecnología, ¿no? Él tiene apoyo de Microsoft y entonces pues tiene y es también de la misma línea de OpenAI, entonces está en ese sentido muy bien estructurado y sí, eso ya viene, o sea, hay temas que por más que se le pregunte, te dice de frente, no, eso yo no puedo, eso no se trata, eso no. Entonces los papás pueden estar absolutamente seguros con esta herramienta de que los chicos van a estar en temas positivos, aprendiendo a crear, a dibujar, a ilustrar, pero también estos temas de la naturaleza. Y sobre todo, cómo llevarlos a la vida doméstica, ¿no? Porque, por ejemplo, esa es también nuestra intención. Nosotros sabemos que la mayor cantidad de contaminación de los ríos proviene del uso doméstico, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pudiéramos llegar a los hogares y recordarles a los padres, por ejemplo, no botar el aceite por el fregadero, cuidar el tipo de producto de limpieza que nosotros utilizamos. Clasificar la basura. Hacer compost. Si nosotros pudiéramos llegar a los padres y decirles todo el tiempo, recordarles esto, pues entonces la ideal sería poder reducir esa presión, esa contaminación, ¿no? Y que todos tomemos conciencia de que es un tema que nos compete a todos, o sea, no hay político, dirigente, no hay nadie que por sí solo pueda solucionar problemas de este tipo si la ciudadanía no se empodera y toma la decisión de hacer el cambio en su vida diaria. Muy bien, nos quedamos con estas reflexiones de María Elena Ordóñez, con quien hemos hablado sobre creatividad, sobre inteligencia artificial y también sobre temas ambientales. Gracias, María Elena. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, regresamos luego de una pausa. Qué interesante ha sido este programa en el que hablamos sobre creatividad
y también inteligencia artificial y herramientas que pueden usarse. Y veremos ahora qué nos trae nuestro segmento cultural. En el marco del convenio de cooperación entre Fundación Fidal y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, como parte de sus proyectos de tesis, estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño desarrollaron propuestas gráficas para el primer Ecomuseo Biblioteca, aportando al desarrollo de la identidad visual de este espacio cultural. Para mí, trabajar en el Ecomuseo Biblioteca de la ciudad de Quito junto a la Fundación Fidal ha sido un gran honor. En realidad es un proceso que se hizo durante un año aproximadamente, tanto en la parte investigativa como en la parte gráfica. Y realmente yo me imagino al Ecomuseo Biblioteca aquí a un año o próximamente, quién sabe, en 4 meses, 5 meses, 6 meses, como un espacio cultural donde se comparte conocimiento, donde se aprende, donde se entretiene, donde las personas, tanto de escuelas como colegios, niños, jóvenes, adultos, turistas, van a encontrar un espacio seguro para poder recorrer y estudiar y a la vez entretenerse, porque el Ecomuseo Biblioteca, a más allá de un museo, es un lugar especial y único donde se pueden implementar nuevas experiencias sensoriales, experiencias interactivas, experiencias educativas y todo tipo que engloba lo que tiene que ver un museo. Realmente estoy totalmente agradecida y muchísimas gracias. La entrega oficial de las propuestas se realizó en las instalaciones del Ecomuseo Biblioteca, ubicado en el Centro Histórico de Quito, con la presencia de docentes, estudiantes y autoridades de Fundación Fidal. Este proceso para nosotros, tanto estudiantes como profesores, ha sido una experiencia muy gratificante, porque vivir el proceso de algo que se crea prácticamente de la nada, ¿no? es una experiencia que no solo ha servido para afianzar el proceso académico de nuestros estudiantes, sino que también a nosotros como docentes hemos tratado de ayudar a nuestros estudiantes y poder solucionar problemas que siempre en el camino uno encuentra. Entonces, la experiencia es muy gratificante y ha tenido una conexión interesante con este concepto del ecomuseo, ¿no? Directamente es una ayuda social que nosotros como carrera y como universidad estamos dando y que no solo va a terminar ahora en esta entrega de trabajo, sino que estamos comprometidos por este asunto social, estamos comprometidos a continuar. Los estudiantes mismos están comprometidos porque han entendido el poder que tiene la comunicación en estas áreas, en estos campos. Así que estamos muy contentos. Este esfuerzo conjunto entre academia y comunidad impulsa propuestas creativas que fortalecen la identidad, la memoria colectiva y la sostenibilidad territorial. Personalmente me encuentro muy conectada con este proyecto, ya que combina lo que es la misión social de crear diseño para generar acción de conservación ambiental y asimismo existe para crear lo que es una mejor educación más accesible para las personas del centro histórico y del país. Me siento muy orgullosa de ser parte de un proyecto que tal vez el día de mañana pueda ser renombrado por su gran aporte a la sociedad. El Ecomuseo Biblioteca, iniciativa de Fidal, sigue creciendo como un punto de encuentro entre educación, patrimonio y participación ciudadana. ¿En qué pasa con? Queremos anunciar la nueva temporada de las Fidal Talks. Decirles que allí habrá una guía práctica paso a paso para el desarrollo y presentación de proyectos que luego los recibimos en nuestro concurso de excelencia educativa. Así es que atención a lo que viene en Fidal Talks. Fidal Talks es una nueva iniciativa de Fundación Fidal diseñada especialmente para ser una guía práctica y cercana para los docentes que desean transformar la educación desde sus aulas.
Si eres docente y estás interesado en crear tu propio proyecto educativo y participar en el concurso nacional e iberoamericano de excelencia educativa, te invitamos a conectarte a las transmisiones por Facebook Live los martes a las 20 horas. Durante estos espacios, los jurados del concurso interactúan con los participantes, comparten experiencias y resuelven inquietudes. El concurso de excelencia educativa es una plataforma de reconocimiento que cada año premia el compromiso, la creatividad y el liderazgo educativo. Los ganadores reciben premios económicos, becas, viajes, cursos de formación y equipos tecnológicos. Anímate a ser parte de los docentes que transforman vidas. Desarrolla tu proyecto, inscríbete en el concurso y demuestra que la excelencia en educación comienza contigo. El día de hoy quiero llegar con un editorial titulado Día Internacional de la Esperanza. Hace un año, Naciones Unidas, por petición de FOPAL, declaró el 12 de julio de cada año como Día Internacional de la Esperanza, International Day of Hope. Por ello, este año, en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, tuvimos el privilegio de celebrar este primer aniversario con la concurrencia de muchos delegados de diferentes partes del mundo, lo que indudablemente constituyó un privilegio y una verdadera posibilidad de conmemoración. No se trata, a mi entender, de un día más, ya que la esperanza constituye un atributo humano importantísimo a la hora de preservar la salud mental, de darle un sentido a la vida, de externalizar sentimientos positivos acerca del propio destino y del de la humanidad. Por ello, esta celebración reviste tanta importancia y su conocimiento debe extenderse hacia las diversas latitudes y culturas de la Tierra. Con esperanza podemos encontrar un futuro mejor, inclusive en estas horas duras por las que atraviesa el planeta, con guerras y amenazas inclusive para su supervivencia, así con las incertidumbres que temas como el cambio climático producen en la humanidad. El Día Internacional de la Esperanza genera importantes dosis de optimismo que engloban las diferentes actividades del ser humano, y esto lo ha comprendido perfectamente el líder de la organización FOPAL, el Dr. Hong Tao-Tse, empeñado en llevar un mensaje de paz, de solidaridad, de amor a lo largo y ancho del planeta, convencido de que hay que desarrollar actitudes positivas que lleven a las personas a desarrollarse de una manera más armoniosa. La esperanza debe cultivarse, más aún entre los niños y jóvenes expuestos a tantas situaciones conflictivas, pero que pueden muy bien sentir que con esperanza podemos hacer muchas más cosas, desarrollar sentimientos positivos que enrumben a las comunidades y a los países por mejores derroteros. Celebrar el Día Internacional de la Esperanza trae muchas motivaciones positivas, mejora la actitud ante la vida y hace que nos sintamos mejores con nosotros mismos y que, por supuesto, podamos enfrentar los retos diarios con esta arma poderosa que es la esperanza. Gracias por escucharme. Podríamos decir como conclusión que las creaciones literarias no pierden relevancia en los actuales momentos porque siguen naciendo de la experiencia humana, de la convivencia, del diario vivir, de las emociones que surgen en nuestro día a día. Queremos también recordarles que estamos ya acercándonos a la fecha de realización de la Educomunidad 2025, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitanas de Quito, en el Parque Bicentenario. Allí tendremos también la premiación del 17º Concurso Nacional de Excelencia Educativa. Queremos también invitarles al Club de las Abuelas, ya saben que aquí contamos anécdotas, historias de las abuelas, y que se sumen a las redes sociales que aparecen en pantalla. Queremos despedir nuestro programa con un extracto de un poema de Juan Gelman. Fue un destacado poeta y periodista argentino, reconocido por la profundidad emocional y el compromiso político de su obra. Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Cervantes en el año 2007. El poema que les traemos a continuación se titula Epitafio. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín. Quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
KS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.